El tema que elegimos para hablar hoy es la bilocación. Entonces vamos a intentar entender primeramente lo que viene a ser la bilocación. Teóricamente, la bilocación sería una persona estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso es bi. Si fuera en tres, sería trilocación. Entonces estar en dos lugares al mismo tiempo. Ese fenómeno, él es conocido en muchos locales, principalmente en la Iglesia Católica. Tiene un santo muy conocido por realizar esos fenómenos de estar en dos lugares al mismo tiempo. Es el famoso Padre Pío. Él vivió entre 1887 hasta 1968. El Padre Pío, él no solo es famoso por hacer ese fenómeno, pero también es famoso porque fue uno de los primeros estigmi- estigmatizados en la Iglesia Católica. Estigmatizados es llevar las llagas de Cristo en la frente y empiezan a sangrar. Igual ese que apareció Giorgio Bon Giovanni, que también carga con eso. Entonces, Padre Pío es bastante conocido por cargar por más de 50 años los estigmas. Padre Pío era conocido dentro de la iglesia, pues era un padre muy distinto desde pequeño. Ella era vidente, ya contactaba entre comillas su ángel de la guarda, hablaba con su ángel y muchas de esas cosas. Entonces, Padre Pío también es conocido como el padre de la cura. Él hacía muchas curas milagrosas. Es un cura que hacía muchas curas milagrosas. Vosotros vais a percibir que esa fenomenología de la bilocación, ella solo ocurre con personas especiales, con mediums especiales, personas que cargan fenómenos mucho más intensos en su mediunidad. No es cualquiera que se biloca. Entonces vamos a intentar entender ese fenómeno. Entonces, una vez el padre Pío, si tú ves su biografía, él tiene muchas historias. Según la propia historia, él nunca salió de su monasterio. Él pasaba la mayor parte del tiempo en el monasterio. Y un bello día, cuenta un cura que vio santo. Entonces, hay un otro cura que fue canonizado, que fue Don Luigi Canioni, en 1925. Ese cura estaba en una conmemoración en Roma. Esta conmemoración era una fiesta en homenaje a Santa Teresa. Entonces, cuenta que el cura, Padre Pío aparece, le cumplimenta
Y cuando se da la espalda, el cura desaparece. Y en ese mismo día, el padre Pío nunca salió del monasterio. Y hoy sabemos que el padre Pío se manifiesta en muchos lugares espirituales. Entonces él tiene muchas manifestaciones ligadas a esa fenomenología de estar manifestándose en centros espirituales. El católico entre comillas, ¿no? En nuestra rotulación de este lado físico. Cuando se está del otro lado, la universalidad de las cosas. Muy bien. Si miráis su biografía, él tiene muchas historias. No son muchos los casos de bilocación. Es raro. Solo personas especiales, medios especiales, que realizaban ese fenómeno de estar en dos lugares aparentemente al mismo tiempo. Yo que soy físico, cientista, ¿qué la física dice al respecto de eso? ¿Qué dice la física? Habla sobre estar en dos lugares al mismo tiempo. Para la física, eso es imposible. ¿Por qué? Básicamente, la física tiene varias teorías fundamentales que eligen los fundamentos. Muchos de vosotros, cuando hablé sobre premonición, ¿cómo un individuo puede ver algo que aún no ocurrió? Tener una visión de algo que aún no pasó. Entonces intenté explicar que la física jamás, él está sentada en la ley de causa y efecto. O sea, siempre primero existe una causa para después existir un efecto. ¿Cómo algo puede ver un efecto antes de la causa? O sea, ¿cómo alguien puede ver una luz encenderse sin antes alguien darle al interruptor? Entonces los fenómenos físicos tienen un orden y creamos una teoría intentando explicar cómo es que los paranormales especiales, los clarividentes, podían acceder a informaciones de Nostradamus y otros videntes que preveían el futuro, tenían visiones del futuro. De la misma forma, aquí la física imposibilita por el siguiente motivo. Yo tengo un punto A en el universo y un punto B distante espacialmente uno del otro. ¿Dónde está la prohibición ahí? Según Einstein, ningún cuerpo puede dislocarse en el espacio con velocidad superior al de la luz. Para que un cuerpo esté en este punto, una persona que esté en este punto, ella necesita salir de ese punto y venir a este punto. Siempre tardará un tiempo. Y la velocidad máxima que se puede dislocarse en el espacio es la velocidad de la luz. Existió un tiempo para ir de un lugar al otro. Entonces, ¿cómo ese cuerpo puede estar aquí y estar aquí al mismo tiempo? Porque si tú haces esto, tú no tienes un individuo, tú tienes dos. Por eso se dice bilocación. Entonces no tiene una persona, tú tienes dos. Y la historia cuenta que no es una cuestión instantánea. Él se queda tiempo manifestándose en un lugar. El padre de Pío
Hay unas manifestaciones en otros lugares para hacer cura, para curar personas, para hacer parto, ayudar a personas que estaban en situaciones críticas, solas, sin nadie. Él aparece y resuelve el problema, sin salir del lugar de donde él estaba. Entonces esa cuestión es muy importante para que analicemos, porque la física no permite que eso ocurra. ¿Cómo esa materia puede estar aquí y estar allí? Ahí no es un individuo, son dos. Entonces, de acuerdo con ciertas descripciones de otros casos, vamos a intentar entender físicamente cómo eso puede estar ocurriendo. Voy a enseñar ideas y teorías aquí, aún no discutidas. Nosotros tenemos que entender primero que existen varios tipos de bilocación. Primero, primero tipo, las personas relatan el bilocado. Él no se manifiesta, él se manifiesta etéricamente, como si fuera un duplo etérico suyo, como si proyectara, o un cuerpo astral se proyectara. Entonces vamos a imaginar la bilocación del duplo etérico o cuerpo astral. Entonces esto sería básicamente un individuo está aquí, él lanza su cuerpo astral suyo y va a este lugar, pero entonces me preguntaría, pero profesor, el cuerpo astral es como el cuerpo espiritual, nadie lo ve. ¿Cómo es que ese cuerpo astral entonces se vuelve visible? Entonces, la única explicación es que de alguna manera, en este caso, ya luego hablaremos otras teorías. La explicación en este caso es que el individuo de alguna forma crea en su cuerpo bilocado una, un adensamiento de esa materia que se vuelve visible para varias personas. Aún en los ojos, como se parezca algo tenue, como si fuera un fantasma. En algunas literaturas, el término dado para la bilocación es imagen fantasmagórica de la persona, porque no es una materia adensada, es un deslocamiento fantasmagórico que se manifiesta. Vosotros veréis, en mi caso, por ejemplo, muchas personas relatan que yo estuve en determinado lugar, pero en realidad yo no estuve. Eso explicará, será una explicación que yo pondré aquí como siendo una de las formas que ese fenómeno ocurre. Yo no hago bilocación, no soy esa cosa todavía, ¿no? Quién sabe en el futuro. Pero ¿por qué las personas entonces relatan? Mira, tú estuve aquí en mi habitación, tú estuve allí en tal lugar. Y no es una persona, son varias personas que hacen ese relato en relación a mí. Entonces intentaré dar esa explicación. Pero yo estoy seguro que yo no he ido, ni me biloqué. Estaba haciendo una fiesta, no estaba concentrado para ir. Lo que puede ocurrir es a veces yo dormí, mi cuerpo astral sale
Y algunas personas pueden hasta, con alguna sensibilidad, ella puede ver como cualquier otro espíritu fuera del cuerpo. Entonces, la bilocación del duplo etérico, esa de aquí, es una bilocación material. No es un cuerpo astral. La bilocación material. Las personas relatan el individuo manifiesto allí haciendo una intervención, abrazando, hablando, haciendo un acto de cura. Existen muchos relatos de personas, médicos, que se materializan, hablan, ayudan, hacen un parto y después desaparecen. Esa bilocación. Entonces tendría que explicar, es complicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces esa bilocación material sería bilocación realmente que la física no consigue entender. ¿Cómo un cuerpo puede ocupar dos lugares al mismo tiempo en el espacio? Porque sabe aquella ley inversa que dice, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio-tiempo. Aquí tenemos un problema, tenemos un mismo cuerpo ocupando dos locales diferentes al mismo tiempo. Eso sería un problema muy serio, porque tú estás teniendo una réplica de una estructura material idéntica. La física no puede entender eso. Eso para las leyes fundamentales hoy, eso es imposible. Entonces, intenta traer una explicación ahora más aceptable para el fenómeno de la bilocación. Todos los estudios que hice sobre la bilocación, difícilmente las personas relatan lo siguiente. Mira, yo vi el padre de Pío, por ejemplo, hablando conmigo, dando una clase, pero al mismo tiempo él apareció en otro lugar haciendo una otra cosa. O sea, una prueba de que este individuo está actuando con un cuerpo aquí y como si su duplo en otro lugar haciendo otra cosa. Dos personas al mismo tiempo. Puede hasta existir ese tipo de relato, pero es muy raro. Pero intentaré explicar esos dos casos. Generalmente la persona, yo vi el padre de Pío aquí, pero él puede ser transportado para aquel local, no bilocado. Es como si ese padre dice, él estuvo aquí en la plaza, pero nadie vio el padre Pío allí en el monasterio en aquel momento. Él puede ser transportado para allí. Pero ¿cómo fue transportado? Entonces eso ya es otra discusión que ya hablaremos también. ¿Cómo eso puede ser hecho? Yo tengo un relato de una persona, de un sensitivo. Vosotros que vivís en Pozo Alegre, conoce a un sensitivo famoso y hay un relato suyo y en cuestión de horas fue transportado de una ciudad a otra ciudad en cuestión de minutos. Desaparece y aparece allí en Brasil. Y eso es relatado por una equipe de pesquisadores que estaba junto con él. Son fenómenos muy interesantes que ocurren. Entonces, intentaremos hablar de ideas y teorías para intentar explicar cómo eso ocurre, en mi punto de vista, dentro de mi experiencia espiritual. Vamos a intentar explicar, en primer plano, cómo una persona puede verme
vamos a decir, aquella tenue, ¿qué puede pasar lo siguiente? No podemos olvidar que ese individuo, esos individuos, no son personas comunes. De la misma forma que Chico Xavier no era una persona común. De la misma forma que muchos otros avatares no eran personas comunes. Lo que esos individuos tenían de especial, esos medios, o santos, como vosotros podéis llamar, ellos eran personas es elegidas por el plano superior. Son personas elegidas por el plano superior. Y todos vosotros sabéis que el plano superior, las ciudades astrales superiores, son operables por inteligencias muy avanzadas. Inteligencias que tienen una tecnología inimaginable. Son grandes ingenieros siderales. Usted que habéis visto la película Nuestro Hogar, una ciudad con una tecnología. ¿Quién construyó? ¿Quién hizo todo eso? Entonces existen en esos locales, en esas ciudades más elevadas, que coordinan la experiencia humana en la Tierra, esos seres son dotados de una gran ingeniería sideral. Ellos manipulan las leyes de la física de una manera que nosotros desconocemos. Entonces, una de las cuestiones operacionales que pueden realizar es esta de aquí. Proyección holográfica. Toda proyección holográfica es 3D. ¿Cómo eso funcionaría? Esas inteligencias avanzadas podrían proyectar una imagen en cualquier lugar que ellos quieran a través de una tecnología avanzada. Si ellos quieren aquí, por ejemplo, pueden tirar una proyección holográfica aquí 3D y ellos salen andando aquí y todos vosotros lo veis. Y esa tecnología es tan avanzada que él puede dar densidad a esta imagen. Esta imagen puede quedar más tenue o más adensada a los planos físicos. Quien acompaña mi trabajo con las teorías de física cuántica y relatividad de la materia astral, sobre la materia astral y la materia física son idénticas. Solo tienen una diferencia de nivel cuántico de energía. Uno es menos densa y otro es menos denso. Entonces, ¿cómo esa materia astral puede adensarse y manifestarse en nuestro plano físico? Eso es posible. Desde que manipule ese adensamiento energético. Entonces, esos individuos que operan máquinas avanzadas, ellas pueden dar a ese holograma en 3D la forma y la imagen que ellos quieren. En el caso, pueden utilizar la imagen conocida del Padre de Pío. ¿Ok? A veces, el Padre Pío ni sabe qué está pasando, pero como es una persona muy conocida en la época, en aquella región, entonces el plano astral usaba aquella imagen para aproximarse de las personas y realizar curas que no puede aparecer un ser distinto. Las personas se asustarían, principalmente el católico, que muere de miedo de espíritu y sale corriendo. Entonces, para amenizar, hay que traer una imagen de un cura, una persona aceptable. No aparece un ET así de pequeño, cabezudo, que así la persona sale corriendo. Entonces, esas imágenes son utilizadas para, por esas inteligencias avanzadas
para manifestarse y ser bien recibida por las personas, psicológicamente, por las personas que allí están. Pero no es el Padre Pío que está allí, es utilizando su imagen. O puede saber por parte de los seres espirituales, pero una de las posibilidades de una imagen, como las personas me relatan a mí. Mira, yo te vi en un sueño, te vi allí, en mi casa, estaba meditando y apareciste. Y yo sé que yo no estuve allí. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Solo puedo explicar a través de la aparición de una imagen, de una entidad que utilizó mi forma para manifestarse junto a aquella persona, sin que aquella persona tuviera un trauma o un susto. Entonces ellos utilizan esas imágenes más conocidas para que las personas puedan recibir aquella de una forma más armónica. ¿Me entendéis? Esa es una primera explicación que vamos a dar. Seres avanzados utilizando proyecciones holográficas 3D con adensamiento de materia. Puede ser muy tenue o ser una imagen súper adensada como nosotros. Situación B. A vez de una proyección holográfica 3D, puede ser un espíritu de luz que sea adensa o materializa. Y, pero ese espíritu que se adensa, él utiliza una forma de otra persona. No se adensa con su forma, se adensa con una forma también aceptable. Pero para que él haga eso, él necesita de tecnología. Ese individuo está operando una tecnología avanzada, una estructura por detrás, que hace con que se materialice. Todo el campo vibratorio de la materia sufre un adensamiento y él manifiesta. Ese individuo, él anda, puede abrazar, coge su mano, siente su calor, su forma, y después él se va a desvanecer, como es una teleportación. Entonces la bilocación puede ser explicada, porque ahí estoy dando una explicación que no viola las leyes de la física, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aquella materia no está en dos lugares al mismo tiempo, ¿me entendéis? Entonces el fenómeno no es bilocación, es algo que creen que es una bilocación, pero no es. Está ocurriendo otro fenómeno. Como las personas no tienen conocimiento, no tienen sabiduría sobre esas cuestiones, de lo que está pasando en el plano astral, cómo opera la ciencia y la física en el plano astral. Entonces, realmente tenemos que entender que esos fenómenos, ellos ocurren dentro de esas situaciones. Entonces las personas me preguntan, pero Larissa, ¿cómo ese adensamiento ocurre? ¿Quién ha visto mi curso de física cuántica o leyó mi libro? Sabrá que hemos creado un modelo de materia. El electrón, para empezar, es la materia más básica. Él puede ser visto de la siguiente forma.
como una entidad que oscila. Es una onda, un pacote de ondas que oscila. Cuanto mayor es su frecuencia, más la característica de solidez tendrá en esa región. Como todo objeto cuántico, cuando disminuye una frecuencia, él se expande. Entonces, ese sería el electrón en el plano físico. Y toda vez que el electrón él se expande, él salta cuánticamente y tiene una materia astral, un electrón astral. Entonces no tiene densidad, es una partícula que atraviesa paredes y cosas. Entonces imagina un espíritu que está en nuestro hogar, nadie lo ve, él puede pasar aquí y nadie lo ve. Pero a través de una tecnología, tú le das energía para esa materia, tú le cargas de energía y ese objeto, él salta cuánticamente y simplemente aparece de la nada en nuestra dimensión, en nuestro plano. Quien utiliza mucho esa tecnología son los extraterrestres. A veces está un disco volador y de la nada desaparece. Inclusive en la película de Contactos Inmediatos, la nave madre, ella no viene, ella se materializa, ella surge, venida de un punto distante o de otro plano. Entonces, ¿quién conoce esa física, esa teoría de manipular la estructura atómica, tanto para adensarse y después pierde energía y da un salto cuántico y se utiliza nuevamente? Para todos los efectos de este plano, aparece y desaparece. Una vez yo era un joven físico. ¿Y cómo es que existía una teoría, una leyenda en el monasterio Shaolin, que le podría atravesar las paredes? Entonces hay una frase que decía, un monje, cuando for buscado, él no será encontrado. Cuando encontrado, no será poder visto. Cuando visto, no será tocado. Y cuando tocado, no será sentido. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Como un monje era un ser muy superior que trascendía ese plano material, él tenía muchos amigos en el plano espiritual y tenía la capacidad de entender, interactuar y salir del cuerpo. Entonces, tú solo podías encontrar un monje iluminado si él quiere. Entonces, cuando procurado no será encontrado, porque él sabe que tú le estás buscando. Por ejemplo, un soldado del ejército para cazarlo, no lo encontrará, porque los espíritus le avisan y él se va. Cuando encontrado, no será visto. Tú solo lo verás si él quiere que tú lo veas. Como un espíritu desaparece delante tuya. Y cuando visto, no puede ser tocado, porque tú lo puedes ver, pero a veces intentará tocar y no será como si fuera una imagen etérico. Y cuando tocado, no será sentido. Tú lo tocas pero no sientes porque
no es una materia densa. Es una leyenda muy común. Entonces una vez pregunté para mi maestro, que era un monje Shaolin, uno de mis guías espirituales míos, maestro, ¿cómo un monje puede atravesar una pared? Porque existían unas leyendas que tú le encarcelabas y desaparecía. Y era muy común en la historia de la China de coger un monje, encarcelarlo y él desaparece. Y la celda no está destrabada, simplemente desaparece. Y entonces le hice esa pregunta, ¿cómo eso ocurre? ¿Cómo hacéis eso? Él me dio una respuesta que solo fui a entender actualmente. En la época no lo entendía. Él decía lo siguiente, cuando estás en un cuarto todo cerrado, tú solo ves cuántas salidas. Solo veo la puerta. Exactamente. Hay muchas otras salidas que tú no ves, pero ellas existen. Nuestra limitación de apenas ver tres dimensiones nos impide de percibir que existen otras salidas. Y la salida es esa, saltos cuánticos. La materia puede transportada así, a través de una tecnología avanzada, de un punto para otro. Entonces esos monjes accesaban esas tecnologías, los amigos transportaban, desmaterializaban y aparece allí. En el caso de ese famoso sensitivo, ellos simplemente desapareció y fue a aparecer en otra ciudad. Y, y ocurrió muchas veces, no solo una. Yo acompañé ese fenómeno y esos fenómenos ocurrían transportado para otros locales en cuestión de minutos. Entonces eso solo puede ser una intervención de una tecnología avanzada. Y en el caso, él decía, mis amigos que me transportan, no soy yo. Entonces, comparando con esos fenómenos, podemos entender cómo la tecnología superior opera en el espacio-tiempo, cómo ocurren y hacen realizar esa mecánica de realizar esas façanhas del cual no estamos preparados para percibir o entender esta física. Pero todos esos individuos, llamados santos, personas especiales, son personas programadas por el plano astral para realizar una misión. Ellos son preparados años y años antes de venir para la Tierra para exactamente cumplir una misión. Y existe un equipo espiritual que le dará asistencia para realizar esta misión. En el caso de Chico Xavier, el Manuel le preparó, antes de encarnar, Chico Xavier ya estaba siendo preparado para esa misión. Y solo fue el momento correcto para empezar la misión. Y estoy aquí también porque me propuse hacer este servicio antes de que yo encarnara. Necesita disciplina, un trabajo, dedicación, para que las personas en la superficie del planeta. Entonces, en realidad, quiero que entendáis una cosa. Cuanto más conocimiento espiritual empiezais a adquirir, más responsabilidad para con la humanidad empezáis a tener. Porque no es una cuestión simplemente, ay, yo estudio, leo, y tú haces el qué con eso. ¿Qué haréis con ese conocimiento? Todo conocimiento genera una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esa? La necesidad de llevar ese conocimiento a los demás.
de crear mecanismos para que ese proceso se expanda. Mi trabajo es un trabajo de intentar llevar las ideas a las personas, de llevar la espiritualidad a las personas más ocultas que todavía no despiertan. Todos nosotros somos dioses, tenemos esa esencia espiritual, solo necesitan ser despertadas. Y a veces una clase, un toque, una palabra, está un momento de angustia, depresión y sufrimiento, y una palabra, una ayuda, y tú eleva, y ella toma otro rumbo en la vida. Eso es muy importante. No sabes cuán importante es aquello que tú estás haciendo. Esa es la responsabilidad espiritual que tenemos. Cuando tenemos un cierto conocimiento, no podemos ir contigo, porque eres un ser sociable, un ser lleno de personas. Es tu responsabilidad iluminar a esas personas. De la misma forma que un día tú recibiste la luz, tú tienes la responsabilidad de iluminar la oscuridad. Y para tanto, no es necesario ser genio y santo. Nada de eso. Lo poco que tú sabes es lo poco que tú vas a dividir. Eso ya es mucho, muy importante para alguien que no tiene nada. Porque está en la ignorancia profunda. Necesitamos tener esa conciencia de una responsabilidad muy grande para con la luz. Por eso tengo una clase que llamo a servicio de la luz. Ponerse a servicio de la luz. Para que los planos superiores te puedan usar como instrumento y herramienta para llevar un mensaje, una enseñanza a las personas que están adormecidas en este mundo. Entonces es muy importante tener esa conciencia, porque realmente esa fenomenología, ellas ocurren para llamar la atención, para despertar a aquellas personas que están en la ignorancia. Porque hay personas que la ignorancia es tan grande que como no le des un trancazo, si no aparece un disco volador, él no sale de la ignorancia, de tan denso que él es, enraizado en valores materiales. Pero se necesita un choque. Por eso muchos de los espíritas usan la palabra, si no es por el amor, es por el dolor. Entonces, ¿cuántos individuos a veces no procuran la espiritualidad? Porque están sufriendo. Está sufriendo. Entonces él procura la espiritualidad. Ahora sale una nueva película de Chico Xavier que se llama Las Madres de Chico Xavier. Entonces la mayor parte de aquellas madres son porque están sufriendo. Sufriendo con una pérdida. El hijo murió. ¿Y ahora? Entonces vamos a buscar ese auxilio. ¿Y qué ocurre? Cuando esa madre descubre a través de Chico que su hijo está vivo, ¿qué ocurre? Ocurre una transformación. Esa transformación es extremadamente importante porque es la transformación del despertar, de salir de la ignorancia. Entonces mi hijo está vivo, existe vida después de la muerte. ¿Qué estoy haciendo aquí? Son cuestionamientos que empiezan a surgir. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Tú quitar un espíritu de la ignorancia y despertarlo. Entonces existen muchas personas que solo en esos momentos de crisis van a buscar. Y otros, que son muy pocos, despiertan por las ganas de buscar el conocimiento, de buscar la sabiduría. Y van encontrando respuestas
y su vida se va transformando. Eso es importante. Entonces, volviendo a nuestro asunto, de lo que yo he visto y buscado, la bilocación material de un individuo dos veces en el mismo tiempo, nunca he visto eso. Entonces, no es este individuo, Laercio, que se desdobla en dos y se manifiesta en dos lugares al mismo tiempo. Este acto yo no creo que ocurra, simplemente porque no hay una necesidad para que eso pudiera ocurrir. Es un gasto de energía muy grande, pero es como si yo hiciera una copia de mí mismo para estar en otro lugar. ¿Y esa copia, cómo es hecha? La pregunta fundamental es cómo esa copia de mí mismo es hecha. Y otra cosa importante, tenemos que entender que cada individuo encarnado existe dentro un espíritu, una conciencia. Entonces tendría que clonar el alma también, ¿no? ¿Cómo puedo dividir mi alma en dos puntos para controlar dos cuerpos físicos? ¿Entendéis que es una operación muy complicada para un cuerpo físico que tiene limitaciones? Porque por más que tú seas un individuo avanzado espiritualmente, usar el cuerpo físico es una gran limitación. Por eso que yo creo que en esa situación una intervención superior. Es claro que en la Iglesia Católica lo llaman como una intervención divina, pero ese divino para nosotros son técnicos que manipulan esa tecnología del plano astral. Vosotros veis que cuando en la película de Nuestro Hogar, cuando André Luis llega, él dice, yo soy médico, yo quiero ayudar, pero cuando puso la mano, hizo una tontería. Aquello que tú conoces de medicina no funciona aquí, porque aquí la tecnología es otra. Tienes que aprender todo otra vez y empezar de cero. Entonces empieza a entender una otra ciencia. Los técnicos de allí conocen una física y ciencia que es desconocida por los cientistas de aquí. ¿Cómo voy a hacer una cura? Tú puedes utilizar una visión. Aquí la medicina usa una máquina biológica. No tiene alma ni espíritu, no tiene nada. Es tocar pieza. Pero, ¿quién está en esta intervención? Él tiene una visión distinta de la tuya. Vamos a intentar entender esa cuestión. Pues es más fácil entender que crean imágenes holográficas o es otro espíritu utilizando otra forma, porque es muy complicado. Está un individuo aquí. El Padre Pío está aquí. Una otra situación exige que necesita una situación de cura, que quiera ayudar. Porque a veces, mira, en ese relato hecho por ese padre, el Padre Pío apareció en la plaza de San Pedro, cumplimentó y después desapareció. ¿Cuál es la necesidad del Padre Pío estar allí? ¿Solo para aparecer y desaparecer? Entonces, en realidad, todas las cuestiones relativas a una intervención de tecnología avanzada tienen que tener una razón de ser. O sea, no hay una acción sin sentido. No actúan de una forma porque gasta mucha energía. Hay que tener una razón. Entonces, en realidad, si el Padre Pío se hubiese bilocado, aquí haciendo una actividad y después al mismo tiempo haciendo una otra actividad,
Aquí es complicado. Tendría que ser dos individuos, dos conciencias, dos almas, dos espíritus. El propio espíritu dividirse. Ahí se queda una cosa muy compleja, complicada. Entonces yo no creo en eso. Entonces cuando ese fenómeno ocurre, Padre Pío está aquí dando una clase y la imagen suya aparece en otro local, o él físicamente aparece en otro local actuando, puede estar seguro que no es el Padre Pío que está aquí. Es en realidad una entidad de la misma, del mismo equipo espiritual que usa su imagen para densarse. Padre Pío tiene conciencia de eso porque habla con los espíritus que se manifiesta y se adensa. Y este individuo, con la imagen de Padre Pío, actuará y hará un trabajo que hay que hacer hecho físicamente. Entonces, esa posibilidad lo veo más inteligente, una posibilidad más real, más técnicamente viable, sin violar las leyes de la física clásica o de la física cuántica o de la física relativista. Entonces, la segunda posibilidad, en el caso, la segunda posibilidad que discutimos es exactamente, tienes un Padre Pío, está aquí sentado meditando o acostado en la cama y proyectar astralmente. Entonces Ida llega allí astralmente, un poco visible, las personas lo ven y él habla, da una respuesta y luego el cuerpo astral rápidamente se disloca instantáneamente, como en el caso de la Plaza de San Pedro. Eso mucho tiene que ver con proyección astral, porque a veces el individuo ve, porque está en una sintonía de frecuencia, pero nadie más lo ve. Es como un individuo ve claramente un espíritu y nadie lo ve, un buen vidente. Y ese padre era un santo, era un medium que tenía una mediunidad, una relación con el astral. Entonces él puede relatar, pero después que él va a saber, pero Padre Pío nunca salió del monasterio. Entonces, esta proyección, donde la persona puede sí estar en otro lugar, pero el cuerpo físico está en otro lugar. Eso es proyección astral, que se explica fácilmente. En este caso, yo no veo más ninguna otra posibilidad, otra explicación que puede estar ocurriendo. Principalmente porque hablando con nuestros hermanos superiores, ellos orientan de esa forma. Todo tiene una razón de ser. Cuando ocurre un fenómeno, tú puede que no lo entiendas, pero él tiene una explicación física, clara, cuando invocada una otra ciencia. Tú no sabes cómo ocurre, pero en el futuro lo sabremos. De la misma forma, en la antigüedad, los astrónomos, observando los planetas del cielo, él no entendía cómo ese mecanismo funcionaba, ¿ok? Y cuando él intentaba poner un papel, cómo ese mecanismo funcionaba, ellos no conseguían el movimiento planetario cuando es puesto en el papel. Y cuando la gente pensaba que la Tierra era el centro del universo y la órbita del planeta Marte, creyendo que todo
giraba en torno del planeta, daba un problema. El planeta empieza a hacer eso. Y daba para atrás y hacer lazos en el cielo. Un planeta girando en torno de la Tierra así. ¿Me entendéis? La astrología utiliza esa cuestión hasta hoy. Hoy Marte está retrógrado en astrología. Venus está así. Cuando observa el planeta Marte, en el cielo ocurre un fenómeno muy interesante. ¿Por qué tiene que ver con esa... Explico eso como para que entendas la visión científica de la cosa. Si empiezas a ver el planeta Marte en el cielo, es bien brillante y visible. Los pueblos antiguos lo veían. Y las estrellas de fondo, que nunca se mueven. El planeta Marte hoy está aquí, mañana está aquí. Después está aquí. Va andando en el cielo. Por eso se fueron bautizados de planetas, que significa errantes o viajantes. Astros que están vagando. Pero hay un problema. Llega un momento que Marte, él prácticamente para y empieza a volver. Empieza a hacer una curva. Y después de un tiempo él empieza a volver otra vez. Él hace un lazo en el cielo. Ué. Entonces para la astrología, antiguos, cuando Marte empezaba a hacer eso, estaba retrógrado, que está retrocediendo. ¿Cómo resolver ese problema? Es exactamente el fenómeno que ocurre, porque en realidad lo que está pasando es que tú pusiste la Tierra en el centro, pero el planeta no está haciendo eso. Está, es una visión aparente. Aparente, tú ves él haciendo eso, pero en realidad lo que ocurre es que está aquí el Sol y todos los planetas están girando a través del Sol. Vamos a suponer que esto fuese la Tierra y ese fuera Marte. Todo el mundo andando en la misma dirección. Dos coches. Como la Tierra gira mucho más rápido que Marte, en cuanto cuando Marte está aquí en esa posición, tú ves él andando en el cielo, pero la Tierra también está andando. Entonces cuando la Tierra anda muy deprisa, en vez, tú ves, empieza a ver Marte andando para atrás, porque estamos yendo más rápido y parece que está andando para atrás, pero no está andando para atrás, él sigue en la misma dirección, pero como voy más deprisa, cuando vas con un coche y acelera, ves que ese coche está yendo para atrás. Es apenas eso que ocurre. Pero en realidad nadie está yendo hacia atrás. Entonces, los antiguos tenían esos problemas, pero cuando la ciencia empieza a avanzar y el conocimiento empieza a avanzar, esas explicaciones fueron totalmente desmistificadas. Nadie va para atrás. Es una cuestión de percepción, de visión de las cosas. La cuestión de la bilocación es la misma cosa. Cuando el fenómeno no es comprendido, parece un monstruo, un fantasma. Pero cuando es conocido y la ciencia empieza a ser una cosa simple, es común, interesante. Tiene ciencia, tiene tecnología para interferir. Que naturalmente esas cosas no ocurren naturalmente. No es natural. Tiene que tener una tecnología para que ese fenómeno, no solo de la bilocación, como de la propia
del propio transporte de materia. En mi libro, llamado Ufología y Física Cuántica, exactamente para explicar cómo esas naves se dislocan, cómo un extraterrestre llega al espacio distantes sin violar la ley de Einstein, de deslocamiento a la velocidad de la luz. Porque si consulta a los cientistas, él no creen en ET por una simple razón. Simplemente los ETs no pueden estar aquí de la misma forma que nosotros no podemos viajar por el tiempo de viaje. Aún viajando a la velocidad de la luz, yo tardaría millares de años para llegar a la estrella vecina. Es la gran discusión de los profesores de física. Entonces le digo, eso es con tu física de hoy, pero dentro de 2000 años tú pensarás distinto. Habrá otras posibilidades. Y esos ETs están aquí sí, de una forma que tú ni imaginas científicamente. Y la física cuántica, ella abre puertas de transporte de materias y saltos cuánticos. Tú abres la posibilidad de explicar cómo una nave se disloca, inclusive en las cuestiones espirituales. Los espíritus dicen lo siguiente, esas naves, ellas no vuelan, ellas saltan. Ellas deberían llamar de saltadores y no voladoras, porque no vuelan, ellas saltan. Inclusive ellos tienen varios tipos de naves. Ellos tienen una nave muy grande que hace transporte interestelar. Y hay naves menores que salen de esa nave grande para hacer un de reconocimiento. Esa nave usa tecnología de salto cuántico. Ella no vuela. Ella simplemente desaparece aquí y aparece instantáneamente en otro lugar. De la misma forma que el electrón puede aparecer de un nivel cuántico para otro sin ningún tiempo. La propia física admite eso. La propia física de la mecánica cuántica admite que cuando un electrón salta de un nivel cuántico para otro nivel cuántico, el átomo, ellos sale de aquí y aparece aquí. No existe en ese intermediario. No hay trayectoria. Él desaparece y aparece. Y técnicamente hablando, si imaginamos el átomo de hidrógeno y está en esta electrosfera, existe una otra órbita posible del electrón. Cuando el electrón está en esta órbita más alta y dice que salta para una, pierde energía y decae. Técnicamente, nadie sabe en cuál punto él aparecerá. Matemáticamente no hay cómo decirlo. Las personas creen que ellos saltan. Él puede aparecer en cualquier punto de esa órbita. Aquí, 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 aquí. Si él sale de aquí y aparece en forma opuesta, entonces él atravesó en el núcleo atómico. Y eso no puede pasar. Si él pasa dentro del núcleo, él se vuelve energía pura. Se degrada. Entonces, en realidad, la única teoría es que no existe entre un punto y otro. El espacio, el punto B y el punto A. Él desaparece aquí y aparece instantáneamente sin gastar tiempo y una velocidad infinita. Ahora pregunto, si el electrón puede, imagina una ciencia avanzada que puede hacer eso
con átomos enteros. Un átomo hace un salto cuántico. Y si él puede hacer con un átomo entero, puede hacer con una nave entera. La nave entera salta de un punto que él calculó y proyectó y aparece en otro. Y ahí él puede simplemente viajar de una galaxia a otra, porque no hay tiempo en el viaje. Entonces la bilocación o transporte de personas, los ETs, el plano astral, puede coger una persona aquí, ahora, desaparece aquí físicamente y aparece en otro lugar, como si fuera un teleporte, pero no es una desmaterialización y recompone. Eso no es. Porque si un átomo pierde, imagina rematerializarlo sin una pieza. En realidad, tú solo cambias cuánticamente la estructura de ese átomo, transporta y reestructura otra vez. Porque cuando el electrón sale de aquí y viene para acá, él no cambia. Él no cambia nada, solo pierde energía. No desmaterializa, no se descaracteriza. Esta es la forma más avanzada de transporte que ocurre de grandes medios y paranormales. Utilizan ese mecanismo sofisticado. Yo vi esto en muchos relatos en ufología y abducciones, que existen ciertos tipos de abducciones donde no existe disco volador. O sea, la persona está en su habitación y aparecen allí. Abre una bola de luz. Los ETs salen de esa bola de luz físicamente. Coge la persona, lo lleva dentro de la bola de luz y se va. Y desaparece. ¿Y qué es esa bola de luz? Esa bola de luz es un mecanismo de transporte, un túnel cuántico. Es como si existiera un equipamiento aquí. Y cuando entras, todos tus átomos sufren un desnivel cuántico y saltas. Y cuando sales del portal, tus átomos vuelven a la normalidad. ¿Entendéis? Es más o menos eso. El electrón solo puede saltar y volver y puede aparecer en cualquier lugar. Entonces, resumiendo nuestra clase, bilocación, de la forma como puse aquí, solo puede ocurrir dentro de esas posibilidades de una interferencia, de una tecnología avanzada, del plano espiritual, como queráis llamar, que utiliza una tecnología avanzada para crear una imagen holográfica densada de una persona para estar en dos lugares al mismo tiempo. O la proyección astral del individuo que va para otro lugar y se deja ser visible por alguien especial que relata tal historia y al mismo tiempo está en otro lugar. ¿Ok? Entonces eso. Agradezco mucho vuestra presencia. Os deseo mucha paz y mucha luz. Namaste y hasta el próximo encuentro. Mucha paz. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, estaré aquí encantado de contestarla.